hay unas cosas que son súper básicas y que de pronto la mayoría de ustedes tienen claro, pero que no sobra repetirlo, y es el primero es sobre el punto de vista. Creo que para cubrir las elecciones desde un punto de vista diferente es importante cubrirlas desde el punto de vista del ciudadano y de lo que le conviene al ciudadano y no al candidato. Eso suena obvio, pero en la práctica uno termina enredado en las lógicas de los candidatos y cubriéndolo desde las declaraciones de los candidatos y desde los intereses de los candidatos, también porque cada candidato normalmente tiene unos asesores de prensa súper efectivos que empaquetan la información, que te llevan a los viajes, y entonces uno termina cubriendo las elecciones desde el punto de vista del candidato y no del ciudadano, pero yo creo que eso es quizás lo más importante cuando uno cubre las elecciones, es tener claro que uno lo que quiere es informar y darle insumos a los ciudadanos para que elijan el candidato que más se acerque a sus intereses y no al revés. Ser independientes financieramente de los candidatos, obviamente que esto parece obvio, pero pues en Colombia sabemos que no es tan obvio, sobre todo para los periodistas regionales y locales, que de alguna manera tienen que conseguir la pauta de los candidatos, pero pues creo que sobre ese punto ni siquiera quisiera discutirlo, porque obviamente que si uno está pagado por uno de los candidatos, pues no está haciendo periodismo, sino está haciendo propaganda. El tercer punto, que creo que es lo más importante, es entender que las elecciones están inscritas en un contexto histórico, regional y político que supera a los candidatos específicos. Me parece que uno de los errores más comunes que cometemos los periodistas cuando comenzamos a cubrir las elecciones es que cubrimos las elecciones como si todo comenzara el día de las elecciones y como si cada candidato fuera como un aparecido en la escena pública y estuviera solo, sin relaciones, sin tener que estar como inscrito en unas dinámicas regionales. Después ya vamos a ver cada una de estas específicamente. El cuarto consejo es, hay que ponerle más atención a lo que hace un candidato que a lo que dice, porque obviamente decir cosas es muy fácil, hacer declaraciones es muy fácil, pero yo creo que el reto de los periodistas es trascender las declaraciones de los candidatos y realmente poder contar qué es lo que ha hecho. El quinto consejo es cubrir las elecciones antes del día de elecciones, durante el día de elecciones y después del día de elecciones. Normalmente los periodistas comenzamos a cubrir elecciones faltando un mes o 2 meses o cuando se declara como abierta la carrera, pero yo creo que es importante cubrirlo meses antes de que ni siquiera el público en general esté pensando en elecciones. Y también una vez que es el día de elecciones, normalmente los periodistas como que estamos ya tan agotados el día de elecciones que cubrimos la victoria y después nos olvidamos, pero cubrir después de las elecciones, realmente tratar de explicar lo que pasó es muy importante porque eso permite anticipar muchas de las cosas que van a pasar durante ese gobierno. Bueno, el siguiente. Bueno, los 5 ángulos que a mí me parecen importantes de cubrimiento que vamos a explicar en detalle son quiénes son los candidatos, cómo es la relación del candidato con el contexto de la región, cómo es la relación del candidato con los congresistas y el resto de la pirámide política, cómo es la relación del candidato con el nivel central y las dinámicas de la sociedad civil que pueden afectar los resultados electorales. Para saber quiénes son los candidatos, ¿qué es importante? Entender a quién representa cada uno de los candidatos. Un candidato nunca está solo, así sea un candidato independiente, sí, o que se presente como independiente, el candidato siempre representa unos grupos específicos, unos intereses, y una forma de saber eso es mirar quién lo financia, quién lo ha acompañado en los puestos anteriores, cómo llegó ese candidato a cada uno de los puestos anteriores, y una vez que llegó allí, ¿a quién nombró? Hacer ese rastreo es muy importante para entender realmente a quién representa ese candidato. Bueno, ¿qué han hecho versus qué dicen? Era lo que hablábamos antes, que las declaraciones son muy fáciles, pero es más difícil ver los hechos y es muy importante realmente indagar sobre sus actos, decisiones que ha tomado, posiciones que ha asumido frente a temas difíciles,
contratos que ha hecho, ¿no? Realmente indagar su hoja de vida, pero no solamente como formalmente que fue concejal o tuvo este cargo, sino realmente cuando fue concejal, cuáles fueron las decisiones que tomó. ¿Cómo toman decisiones? Yo creo que uno como periodista tiende a mirar más como las posiciones ideológicas que tienen los candidatos, más que realmente su forma de administrar los recursos y de manejar equipos, pero a la hora de la verdad, cuando uno es alcalde, por ejemplo, es súper importante ver cómo armas tus equipos, cómo tomas decisiones, cómo te enfrentas a situaciones difíciles, qué tan vulnerable es a las presiones de los grupos de poder, qué tan dubitativo es, qué tan arriesgado es. Esas son cosas que al final dicen mucho más de cómo va a ser el gobierno de una persona que las posiciones ideológicas que tomen. Porque al final, pues, decisiones sobre la economía o incluso sobre la política, a veces el margen de toma de decisión no es tan amplio, pero sí es muy determinante como su talante y la forma como se aproxima a las situaciones difíciles. Obviamente para eso es muy importante hablar con los colaboradores, con personas que han trabajado con ellos, porque uno lo que se da cuenta es que como tomaron decisiones en el pasado, así terminan tomándolas después. ¿Cuáles son sus posiciones frente a temas claves del municipio o de la ciudad? Yo creo que aunque muchas veces los candidatos cambian de posición una vez son elegidos, y pues ejemplos de esos, los colombianos por lo menos tenemos muchos, de que hay unas posiciones que son muy populares en la campaña y después cuando asumen el gobierno pues toca tomar otro tipo de decisiones. Pero en todo caso sí es interesante conocer, es interesante identificar, bueno, estas son las 5 cosas más importantes que va a vivir esta ciudad, estos son los 5 procesos más importantes. Entonces en el caso de Bogotá, pues el tema del metro, el tema de la expansión de la ciudad hacia el norte, el tema de cómo va a funcionar los temas de movilidad, temas de seguridad. Entonces volver explícitas y obligarlos a asumir posiciones frente a esos temas es muy importante. Por último, ¿qué ocultan? ¿No? Normalmente cuando una persona está en la vida pública durante muchos años, pues ha cometido errores o tiene algún amigo algún amigo secreto que quiere esconder, o tiene algunos financiadores que son complicados. Entonces es muy importante volver visible lo que ellos quieren mantener invisible. Y para eso volver a la audiencia del medio cómplice en esa tarea es fundamental. O sea, realmente es tan fácil como poner una cajita y preguntar si usted tiene más información sobre este candidato, por favor, mándenosla, y uno tomarse en serio esa labor de coger a la audiencia como aliado de uno en la reportería. En esto de quiénes son los candidatos, pues aunque ya lo dije a quién representan, el tema de la financiación de los candidatos es fundamental y es uno de los temas más difíciles. Porque obviamente ni a los que dan plata les gusta revelar que dan plata, ni a los que la reciben. Pero yo creo que la financiación es un tema que los periodistas tendemos como a demonizar, como si financiar a un candidato fuera malo, lo cual yo personalmente creo que no es malo, ni uno debe aproximarse al tema así, pero sí saber quién financia a los candidatos es fundamental, porque eso lo va perfilando como a quienes son cercanos, porque pues normalmente la gente no le da plata a un candidato que no es cercano. Entonces, quién le está dando plata, a quién es cercano, eso es fundamental.